Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este miércoles científico. Gracias por su presencia. La verdad que hemos querido diversificar en junta directiva los temas y enfocarlos en el interés de los colegas, ¿no? Todos somos un gremio y pues a algunos nos interesa a todos, a otros les interesa algunos temas específicos y hemos durante el último año tratado de tener conferencistas, colegas, amigos, ¿sí? Conocidos, pues con mucho expertise, mucho conocimiento y unas personas de gran corazón. Así es que bienvenidos a los doctores de la conferencia de hoy. La doctora Silvita Castellanos, por favor. Y el doctor Roberto Gordillo, que va a complementar la conferencia de la doctora Silvia Castellanos. Les voy a dar un breve resumen del currículum de los profesionales. Son extensos, pero para reportar un poco, pues la doctora Castellanos es cirujana dentista de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es odontopediatra y odontología de pacientes especiales sistémicos por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Tiene un posgrado en gerencia de clínicas y hospitales por la Universidad Galileo en Ciudad de Guatemala. Tiene un magíster sanitario de productividad en ciencias de la salud de la Universidad de Galileo. Es especialista en tanatología por la Universidad del Istmo, especialista en neurodesarrollo del niño y el adolescente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, conferencista nacional e internacional sobre temas relacionados al abordaje en niños y pacientes especiales de riesgo médico. Ha tenido varios reconocimientos, entre ellos tenemos el Paul Harris de Rotary International por su contribución realizada a la niñez guatemalteca con alteraciones craneofaciales de escasos recursos, dirigiendo el programa pre- y postoperatorio de las cirugías realizadas Rotaplast International y Club Rotario Guatemala de la Asunción. Premio Ricardo Iglesias en el 2022, otorgado por el Instituto Iglesias de Brasil y Academia Interamericana de Odontología de Pacientes Especiales. Experiencia profesional, me fundaría en Guatemala, Asociación de Síndrome de Red, clínica privada, Grupo Dental Familiar, Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, Funda Sonrisas Guatemala, Rotaplast International, Funda Ternura, Bogotá, Colombia. Y es una socia activa de las siguientes asociaciones. Miembro fundador vitalicio de la Academia Interamericana de Odontología de Pacientes Especiales, Colegio Estomatológico de Guatemala, socio adherente asociado a Asociación Pediátrica Guatemalteca, Fundación Rotaplast Guatemala, Club Rotario Guatemala de la Asunción, socia activa y fundadora de Funda Sonrisas Guatemala. Y tiene entre sus publicaciones pues, una incidencia de mucositis oral en pacientes pediátricos sometidos a quimio-radioterapia en la unidad de oncología pediátrica del Hospital San Ignacio, Bogotá, Colombia. En el Journal of Dental Research tiene también un tema de enfermedad periodontal y prevalencia de patógenos periodontales en escolares guatemaltecos, presentado en el Congreso 37 de la American Association for Dental Research. Revista científica PACS, Universidad del Valle Río 12, Facultad de Ciencias de Saude, año 21 imagino que es de Brasil, ¿no? Y Ciencias de la Salud, periódico de Brasil, también tiene una gran experiencia. Así es que tenemos, en primer lugar, a la doctora. Ahorita voy a presentar el currículum del doctor de una vez para no interrumpir la plática de él. Tenemos una colega con mucha experiencia y esperemos adquirir mucha información, muchos conocimientos. Quisiéramos que más colegas vivieran, somos más de 5,000 colegiados, estamos a los fallecidos, hay un buen número y pues estas conferencias se graban y luego en las páginas, en las redes sociales, YouTube, se vuelven a publicar. No es en directo porque la idea es que pues, tengamos la presencialidad. Y ahorita voy a leer el currículum que es bastante extenso, pero es el doctor quiso resumir su currículum bastante. Es un médico y cirujano guatemalteco especializado en anestesiología con la trayectoria destacada en el manejo de sedación y anestesia general
para procedimientos odontológicos complejos. Médico cirujano, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una especialidad de anestesiología, título tenido por la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el enfoque de odontología, pues es reconocido por su colaboración en clínicas dentales de prestigio en Guatemala, donde lidera protocolos de anestesia para pacientes con riesgo médico y discapacidad. Es un expertise en pacientes con discapacidad, se especializa en la administración de anestesia general y sedación profunda para pacientes neurotípicos y con discapacidad, garantizando seguridad y confort a los tratamientos odontológicos que no pueden realizarse con manejo conductual convencional. Así es que tenemos una amalgama aquí de profesionales de alto nivel. De verdad que muchas gracias, doctores, por venir aquí y compartir sus conocimientos académicos. Gracias por lo excelentes personas que son, Silvita, te conozco de hace tiempo, y pues esperemos llevarnos una bonita experiencia, información, conocimiento de lo que ustedes van a mostrarnos hoy aquí. Así es que muy bienvenidos. A veces pensamos que lo que hacemos es tan solo una gota del inmenso mar. Pero debemos recordar que el mar no sería el mismo si le faltara esa gota. Y es exactamente lo que cada uno de nosotros representa para la vida de nuestros pacientes y sus familias. Porque nosotros no solamente somos odontólogos, podemos ser la esperanza de muchas familias, podemos ayudar a aquellos pacientes que tengan síndrome convulsivo, que estén convulsionando, y los papás muchas veces no saben qué hacer. Y los neurólogos lo que hacen es aumentar medicamentos, sin saber que lo que realmente hay detrás es un dolor de una pieza dental. Les agradezco mucho en nombre propio, en nombre del equipo que represento, y pues muchas gracias por venir a compartir con nosotros un poquito sobre lo que hacemos en Dental Familiar. Estas son las instituciones a las que tengo el orgullo de representar, y pues quisiera comentarles de que no todos nuestros pacientes son iguales. Todos nuestros pacientes son distintos en sentimientos, emociones, pensamientos, formas de actuar. Y dentro de esas diferencias existen también pacientes con diferente estructura, función, forma de procesamiento de ciertas emociones o de ciertas actitudes frente a la vida. Estos son nuestros pacientes neurodivergentes. Entre las principales neurodivergencias que pueden llegar a nuestro consultorio están estas. Para nosotros en Dental Familiar, pues las que más hemos tenido la bendición de poder atender son las que tienen el asterisco, siendo el trastorno del espectro autista el de mayor prevalencia. Otros son nuestros pacientes que tienen otras dificultades, no solo cognitivas, sino también motoras, sistémicas, o tienen un conjunto de ellas que vienen a ser pacientes con discapacidad. Otro gran grupo son nuestros pacientes normotípicos, que son los que normalmente vemos en el consultorio, es un paciente sano, o bien dentro de los estándares permitidos por la sociedad como paciente sano. En esta conferencia hemos decidido hacer un collage de todas estas divergencias, porque realmente las técnicas de manejo de comportamiento, tanto para un paciente normotípico como para un paciente con discapacidad o neurodivergente, son las mismas. La Organización Panamericana de la Salud, la ONU, la UNICEF, han nombrado, más que nombrado, tal vez han establecido como un desarrollo mental sano o un desarrollo permitido a la cantidad de tiempo que se lleva el cerebro en poder tener ciertas habilidades que le permitan al niño tener una condición específica, reconociendo ellos como primera infancia de los 0 a los 6 años, que es donde los niños adquieren una motricidad, donde adquieren una mejor respuesta a emociones y a estímulos. Es importante saber esto porque dependiendo de esto vamos a poder nosotros agrupar a nuestro paciente con discapacidad o sistémico. Aquí en Guatemala se da mucho de que llegan muchos pacientes a la consulta que ni siquiera tienen diagnóstico. Entonces nos perdemos un poquito sobre qué vamos a hacer, qué técnicas de manejo de comportamiento vamos a utilizar. Cuando esto ocurre, existen estas tablas que se llaman tablas CEDIN,
que lo que nos dan son patrones de conducta, patrones a nivel de área motora gruesa, motora fina, lenguaje y de sociabilización. Y dependiendo de ellos, nosotros podemos saber qué podemos esperar de nuestro paciente. Por ejemplo, en motora gruesa, vemos características de abajo hacia arriba. Si ven, está de 0 a 1 año y va subiendo. Determinamos motora fina, lenguaje y el área sociopersonal. La motora fina nos va a ayudar a nosotros mucho para saber qué podemos esperar de este paciente en cuanto a su higiene bucal. En la motora gruesa podemos saber si ese paciente se para, si ese paciente se va para adelante, si ese paciente se va para atrás, se inclina, y de ahí vamos a tener una idea más o menos de qué maloclusión podemos encontrar en ese niño y si la podemos resolver o no con ortopedia maxilar o tenemos que trabajar juntamente con fisioterapia. Nosotros vamos a atender a pacientes con discapacidad, tenemos que ponernos a pensar de cómo le vamos a hacer más fácil la vida a ese paciente y a su familia. Tenemos que pensar en que en el edificio o en la casa que queramos poner nuestra clínica, tengamos parqueos privados para ellos que estén muy cerca de la entrada, tendremos rampas, rutas de acceso, que sea muy fácil la locomoción y la forma de llegar a la clínica. Porque, por ejemplo, que tengamos la clínica en el periférico. ¿A qué hora se pasa una mamá con una silla de ruedas el periférico si no hay una pasarela que tenga rampa cerca? Son cosas que tenemos que ir viendo nosotros a la hora de ir armando nuestro consultorio. Cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta. ¿Cómo va a rotar esa silla de ruedas en el consultorio? En la sala de espera tenemos que tener un espacio libre donde la silla de ruedas pueda girar, pueda maniobrar. Tenemos que pensar que no vamos a poner obstáculos, no vamos a poner colores muy brillantes, no vamos a poner muebles que tengan punta o que tengan esquina para que nuestros pacientes no se lastimen. Tenemos que pensar en los horarios y cómo vamos a clasificar cada uno de las horas de cita de nuestros pacientes. Anteriormente se decía que paciente con discapacidad era sinónimo de citas cortas por la mañana. Actualmente esto cambió y se debe a que no todos nuestros pacientes con discapacidad se levantan en la mañana. Muchos de ellos son medicados y se levantan 10, 11 de la mañana. Entonces, si nosotros damos una cita muy temprano, lo que vamos a tener es un pésimo comportamiento porque nosotros lo vamos a despertar. Entonces, algo que nos ha beneficiado mucho es preguntarle a mami, al cuidador, miren, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora se despierta? Y dependiendo de eso, ya vamos jugando con los horarios. Cuando hablamos de cada cubículo dental, nosotros en algún momento pensamos hacer los cubículos como que uno a la par de un otro para optimizar espacios. Pero nos dimos cuenta que esto lo que permitía era que si este chico tenía mal comportamiento, le pegaba la ansiedad a este chico que yo tengo acá. Entonces, si se me juntan dos chicos con autismo, ansiosos, gritando al mismo tiempo, no voy a poder manejar ningún tipo de comportamiento. Entonces, pues lo que se decidió fue arreglar un poquito las citas y a la hora de construir, pues poner fibra de vidrio o cartón de huevo en medio de las paredes para minorizar el sonido que puede haber de un cubículo a otro. Los baños es preferible que tengan acceso a nuestros pacientes. Muchos de nuestros pacientes, las mamás les van a pedir cambiarlos o ellos van a querer ir al baño. Entonces lo que se aconseja es tener estas barras que están acá para que el paciente, si es un paciente adulto o es un paciente niño que tiene cierta movilidad, pueda agarrarse, coger y ponerse. Que los baños, en lo que es el lavamanos, tengan este espacio libre para que la silla de ruedas se pueda meter perfectamente y sean bajitos. Algo muy importante, las puertas de los baños siempre se abren para afuera. Eso es porque si un paciente adulto llega y convulsiona, el mismo cuerpo del paciente nos va a servir como tope y no vamos a poder tener y darle el cuidado que él necesita, ¿verdad? Y muchos también recomiendan tener un timbre en el baño. No es la estructura, no es la técnica lo que nos va a permitir un excelente manejo de comportamiento. Es tener
grupos, equipos multidisciplinarios que tengan el ADN, la pasión por la atención a nuestros pacientes niños y con discapacidad. El tener en la clínica un área de juegos donde los niños puedan aproximarse, poder tocar una turbina, poder tocar una boca, eso nos va a ayudar mucho en la integración del paciente al consultorio dental. Nosotros tenemos que conocer a los pacientes desde antes que lleguen al consultorio, antes que lleguen al cubículo dental. Y esto lo vamos a hacer desde la sala de espera. En la sala de espera va a estar siempre la recepcionista y ella va a ser nuestros dos ojos. ¿Qué buscamos nosotros en la primera cita? Conocer quién es nuestro paciente y conocer quién es su familia y cómo lo tratan. ¿Y eso dónde lo vamos a hacer? En la sala de espera. Porque con nosotros llegan todos y todos lo agarran y todos lo quieren, pero realmente el comportamiento lo vamos a poder ver aquí. Vemos quién es su núcleo familiar, pedimos que si tiene un perrito, pues que nos lleven hasta el perrito, porque el perrito nos va a ayudar a nosotros a empatizar con ese paciente. Vemos en la sala de espera cuál es el comportamiento de nuestro paciente. Si es un paciente tímido, si es un paciente que se ríe, que aunque no tenga habla, pero se ríe, que comunica visualmente, o es súper extrovertido, que habla, que hace chistes. Vemos cómo es el trato de la familia. Si la familia lo acoge, lo acucucha, o si es un niño que se queda por un lado y el cuidador o la familia por otro. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, la mejor técnica de manejo y comportamiento que hay es el amor. Estos chicos son muy necesitados de cariño. En odontología de pacientes especiales, créanme que esa es la mejor técnica de comportamiento que puede haber. Vemos cuál es su relación con otros pacientes pares en la consulta, incluso si los mismos padres permiten esa relación. Hacer actividades en el consultorio dental que dignifiquen a nuestros pacientes, no solo neurotípicos, sino también nuestro paciente con discapacidad, nos va a ayudar al manejo del comportamiento. Tal vez pensamos que todas estas actividades no tienen nada que ver con odontología, pero créanme, mientras mejor se sienta el paciente con nosotros, es más fácil que nos colabore y es más fácil que hasta los papás lo vuelvan a llevar, porque un papá que el niño se porta mal o sale llorando o sale muy estresado, la va a pensar 2 veces en regresar al consultorio. En la sala de espera también podemos ver algunas características de nuestros pacientes. Cómo se sienta, si respira por la boca, si respira por la nariz, si tiene alguna alteración de manos y en pies visibles. Vamos a poder ver cómo se alimenta. Cuando ustedes les dicen a los papás adentro del cubículo, mire, ¿y cómo es la alimentación? Ah, no, con cuchara. Mire, ¿y le da biberón? No, biberón no, doctora. ¿Y qué creen que va a haber uno afuera? Niños alimentados con biberón. Entonces, por eso es que les menciono que tenemos que tratar de tener ojos por todos lados en el consultorio, porque estos ojos son los que realmente nos van a dar la información que necesitamos. En la sala de espera podemos ver ciertas características que también nos van a ayudar a saber cómo vamos a preparar el cubículo dental para poder atender a nuestros pacientes. Vemos si hay sostén cefálico, si no lo hay, si hay alguna alteración a la línea media, si hay algún aparato que utilice para respirar, para alimentarse. Todo eso nos va a estar dando a nosotros ya como los tips e ir un paso antes para poder saber qué implementos vamos a utilizar. Cuando nuestro chiquito entra a la clínica, tenemos que ver cómo entra. Si entra cargado, si entra en carruaje, si entra por su propio pie, si entra con ayuda de los padres. Tenemos que ver si tienen algún objeto. Esta fotografía para mí, miren que fue muy traumática, porque la nena siempre cargaba un pachón, siempre. Y la mamá dijo que su objeto de confianza era un pachón. En la primera consulta, pues lo bueno fue que llevó un pachón plástico. Y yo no sabía que su objeto de confianza era su objeto de defensa. ¿Y adivinen quién era el peligro? Yo.
Entonces, todas esas cosas pues las tenemos que ir viendo, ¿verdad? Desde la salita de espera. Cosas que debemos de ver también cuando nos aproximamos a nuestros chiquitos. Si hay alguna alteración craneofacial, cuando nosotros lo abrazamos, le damos la bienvenida, podemos ver implantación de las orejas, o bien, cuando ya lo tenemos en el sillón dental, podemos ir revisando, haciéndole cariñito, podemos ver, o podemos ser muy francas con mami. Mami, me gustaría ver sus manos, ¿me lo permites? Quiero ver cómo es su modo de prensión. Mami, me gustaría ver sus pies. Necesito ver qué tanta estabilidad tiene, si tiene pie plano, si tiene su arco, y nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Por ejemplo, mi chiquito, ¿qué falta aquí? Falta un dedo. Un paciente que no tiene un dedo, y si se dan cuenta, hay unión entre estos dos dedos, la sujeción y el agarre no va a ser el mismo. Entonces, eso me indica a mí que tengo que hacer algún sistema, tengo que crear alguna adaptación en el cepillo de dientes para que se pueda cepillar y podamos tener buenos resultados y que nuestro niño sea autosuficiente. Si vemos los pies, tampoco, ¿verdad? Entonces, este niño no va a tener una buena estabilidad. Este chiquito nos lo llevaron, nosotros trabajamos con una organización que se llama Compañeros para Cirugía. Ellos lo que hacen es que van captando niños del interior del país de muy escasos recursos, que están en etapa de desnutrición. Cuando nos lo llevaron, ellos lo llevaron por el labio paladar fisurado, pero nunca pensaron en todo lo que había detrás. ¿Qué pasó aquí? Que al darnos nosotros cuenta de todo eso, ya la organización se vio obligada a llevarlo con genetista, a llevarlo con pediatra. Les cuento esto porque nosotros como odontólogos podemos ser los ojos de los papás. Podemos ser quienes les den claridad para saber ellos a dónde van. Muchas veces nos llegan este tipo de pacientes también. Entonces, todas esas cosas las tenemos que ver. Tenemos que ver cuál es su comportamiento, cómo está, qué hace, si los papás son permisivos, si no, si es un niño con déficit de atención, con hiperactividad. Y desde este momento, y al sumarle el examen clínico, ya vamos a saber si es un paciente que lo vamos a poder ver con manejo de conducta o le pedimos al doctor Gordillo que nos eche una manita con anestesia. Hay muchos niños también que se muerden, se golpean, se laceran. Tenemos que ver todas estas cosas, porque si a mí me piden, por ejemplo, una restauración de centrales y laterales, ¿qué voy a hacer? Tratar de hacer los romos, tratar de hacerlos redondos, para que cada vez la injuria sea menos. Entonces, evaluar a nuestro paciente nos sirve desde el manejo de comportamiento hasta para saber cómo nosotros vamos a atender a estos pacientes. La atención, la primera cita puede ser ya sea recostando la parte de atrás del sillón dental, siempre ayudado por mamá o por cuidador. Y algo muy importante es mencionarles el paso de la silla de ruedas al sillón dental. Muchas veces nosotros por acomedidos podemos venir y decirle, no, tranquilo, nosotros lo pasamos y lo colocamos. Nosotros no sabemos si hay alguna fractura, no sabemos si hay algún espasmo muscular, no sabemos realmente si hay algún lugar del cuerpo del niño que nosotros podemos lastimar. Y solo en este paso de la silla al sillón dental podemos arruinar el comportamiento de toda nuestra consulta. El uso de radiografías en nuestros pacientes con discapacidad o neurodivergentes, pues nosotros no tomamos todo el set en la primera cita, sino conforme vamos trabajando, pues vamos nosotros tomando las radiografías y vamos haciendo juegos. Christopher es un paciente adulto, él es muy espástico, tiene síndrome convulsivo de repetición, el diagnóstico es síndrome de West. Son niños que tal vez están hablando con ustedes y empiezan a convulsionar. Convulsionan muchas veces y muy seguido. Al principio nosotros lo acostábamos en el sillón, si ustedes ven, nos ayuda mamá, hermana, asistente, pero realmente pongámonos a pensar si fuéramos él.
Si a nosotros nos agarraran entre 3 y 4 a subirnos a un sillón y nos agarran de todos los lados habidos y por haber, nos sentiríamos mal. Si a los caballeros ven que 3, 4 señoritas los están cargando, se van a sentir mal. Si las chicas ven que hay hombres cargándolas también. Entonces, pues tuvimos la bendición que uno de nuestros mismos pacientes que vive en Estados Unidos nos donó esto, que es un elevador de silla de ruedas. Estos permiten, al inclinarlos, poder trabajar con nuestros chicos. Los podemos utilizar tanto en paciente adulto mayor, que sea usuario de silla de ruedas, en este caso, o bien lo hemos usado con Katy, que es una niña diagnosticada con osteogénesis imperfecta o huesitos de cristal. Hay muchas cosas que podemos nosotros examinar, no necesariamente en el sillón dental. Esta foto me la donó la doctora Patti López, ella es mexicana, y pues es la manera en la que ellos ven a los bebés. Lo que hacen es que tienen como un delantal largo, y ahí colocan a los bebés y los pueden examinar desde ahí. Técnica que nos ha funcionado mucho es usar lo mismo, rodilla con rodilla, más que todo en pacientes con autismo. Pacientes con autismo tipo 1 o 2 que en algún momento permiten contacto, pero que son muy temerosos a la consulta dental. Hacer un cambio de roles, permitir que los pacientes nos examinen a nosotros, examinen a nuestro personal auxiliar, también nos ha funcionado bien. Este es un caso que nos llegó el año pasado. Siempre por la institución que les comenté de compañeros para cirugía. Si ustedes ven, Gaia tiene 3 meses de edad y está pesando 8 libras. A ella no la recibieron porque nos dijeron, miren, nació una nena con síndrome de Down, fisurada, solo así, nació una nena fisurada, no logramos que aumente de peso y no se puede operar. Si ustedes ven acá, el diagnóstico es este, labio. Cuando la llevaron con nosotros, la empezamos a examinar. Evidentemente, un labio fisurado. Pero cuando nos animamos a ver más allá, ¿qué vimos? Que era el labio, como ustedes ven acá. No había tabique nasal, ¿sí? A partir de aquí se empezaron a hacer algunas pruebas genéticas, algunos estudios, y se diagnosticó holoproncefalia semilobular. ¿Qué es esto? Son niños que no se forma el posencéfalo de la manera adecuada y también hay muchos errores en la línea media. Y recordémonos que en la línea media está el tabique nasal. Seguimos revisando y ven ustedes que el paladar está íntegro. Hay un paladar submucoso, si ustedes lo logran ver ahí, pero no es un paladar incompleto. Entonces, la referencia que nosotros teníamos en la clínica, que era para hacer un acetato o un guarda para que sirviera como paladar y pudiera comer, pues no se realizó porque no se necesitaba realizar. Evaluamos succión y la succión fue buena. ¿Cómo hago, perdón, para poner el video? ¿Listo? Si se dan cuenta, la succión es buena, tiene suficiente fuerza de succión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la nena no toma el suficiente biberón, porque si toma biberón no respira, ¿sí? Entonces, ese era el problema que teníamos con mi princesa. Nosotros nos llega un paciente, tenemos que preguntarnos qué es eso, no solo dejarlo a la imaginación. Esta paciente es una paciente de 10 años de edad, no la refieren porque el papá dice que la nena se muerde mucho la lengua. El papá, jefe de la policía. ¿Sí? Cuando vimos estas fotografías, llamamos a algunos amigos patólogos y nos dijeron que tenía muchas características de ser un papiloma.
Debido a quién era el papá y lo que podía representar para nosotros como clínica y como odontólogo, lo que se decidió fue referirla al hospital de la policía, que era de donde venía la referencia de ella. Y pues dijimos una mentirita piadosa y dijimos que lo que necesitábamos era una hematología y unas pruebas de sangre. En el hospital ya nos estaban esperando para poder hacer biopsia y diagnosticar. Papiloma positivo, niña violada. Esto pasa con muchos de nuestros pacientes niños y más puede pasar con nuestros pacientes con discapacidad. En nuestras manos está diagnosticar, está cambiar la calidad de vida de esos chicos. Dentro del equipo multidisciplinario, que es muy importante en la clínica, tenemos que tener colegas, tenemos que tener pares, tenemos que tener otros especialistas que tengan ese ADN. Por ejemplo, aquí con nosotros pues tengo el placer de tener a dos amigos y colegas muy queridos, la doctora Leslie y el doctor Aaron, que están con nosotros también trabajando este tipo de casos. Necesitamos que todos tengan la pasión por estos pacientes, que les guste poder atender a nuestros chiquitos. En este caso, lo que hicimos era, había que quitar un mesodiente y el doctor Sergio Pinzón, que muchos conocen aquí, fue el encargado de realizarlo. Y empezamos a contar una historia. Sí, que tienes un monstruo en la boca y que vamos a atacar al monstruo, a modo de hacer todo un cuento para que el niño aceptara de mejor manera el tratamiento. Cuando nosotros estábamos haciendo el tratamiento era, y el monstruo dijo, y uno, y el otro. Y nos respondíamos todos como monstruos. Debe ser la cosa más loca que ustedes se puedan imaginar entre monstruos, pero nos entendíamos. Y al final de la consulta seguimos siendo monstruos. ¿Qué obtuvimos en las otras citas? Cooperación al 100%, cosa que no hubiéramos obtenido si hubiéramos hecho la cirugía de esos mesodientes, solo así. La técnica de modelaje a nosotros nos sirve mucho, no solo en nuestro paciente neurotípico, sino también con nuestro paciente con discapacidad. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestro pacientito ahí es Miguelito y el otro nene se llama Brian. Entonces, mira doctor Brian, ¿qué vamos a hacer? Y mira doctor, porque lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que nuestros pacientes con alguna discapacidad no entienden o que no comunican. Pero en realidad los que no entienden y no sabemos comunicar somos nosotros. Nosotros tenemos que ver la mejor manera para poder interactuar con ellos. La técnica de diga, muestre y haga es muy importante con nosotros. Dejar que los pacientes toquen nuestros implementos, poder jugar con ellos. Y algo muy importante, dentro de la historia médica, nosotros tenemos que preguntar sin que nos dé pena, mire, si su nene se enoja, si su nene se estresa, ¿qué puedo ver en él? ¿Puedo ver alguna convulsión? ¿Puedo ver que pueda patear, que levante una manita? ¿Puedo ver que muerda? Esta mamá nos dijo a nosotros que el nene mordía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarnos. Y efectivamente, cuando terminamos la limpieza, adivinen a quién mordió. A la mamá. Ahí van a decir que a mí. A la mamá. Va. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que saber para saber que estos chicos, sin abrebocas, jamás, ¿verdad? Por integridad con nosotros. Yo no creo mucho en la técnica del papús. Yo soy más de manejo de la conducta. Pero hay algunos niños que muchas veces tienen algunas reacciones o algunos movimientos involuntarios que pueden hacer que nosotros lo lastimemos. Entonces, con algún ponchito suavecito, aguadito, pues solo hacerlos un taquito, pero no un taquito apretado, sino que un taquito donde ellos se sientan cómodos. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Empezamos a contar una historia con ortosaurio, y cuando ella ya había aceptado agarrar a ortosaurio, abrazarlo, le dijimos, ahora tú vas a ser ortosaurio. Y la vestimos con una chamarrita similar. Dentro de los implementos que debemos de tener en la clínica están todas las cosas que le puedan dar comodidad y estabilidad a nuestro paciente. Por ejemplo, este arco es de las espumas que venden en el dólar, ¿sí? Que son para flotar.
rollitos de algodón. Este de aquí lo usan mucho los paramédicos para estabilizar cuello. Este es un pantalón que se puede rellenar de duropor o de algodón. Y ustedes solo se lo colocan acá, a modo que le quede el cuello en la parte de la cintura y los brazos y se puede ir apoyando. Sillones dentales que tengan la rotación de los brazos para poder colocar de mejor manera al paciente y no tener que brincar nosotros esta área, son muy útiles. Muchas veces también los propios papás nos pueden llevar a nosotros cojines, ponchitos, cosas que le den mayor estabilidad a nuestros chicos. Y en algunas ocasiones no nos podemos hacer de la vista gorda y tenemos que saber que el trabajar con equipos multidisciplinarios nos va a ayudar mucho a nosotros y nos va a facilitar el trabajo. Danone era un chico de 2 años con hidrocefalia severa, no se le formaron glóbulos oculares y había sospecha que no escuchaba. Y aparte de eso, era hemofílico. ¿Qué preocupaba aquí? Que a la hora de trabajarle, nosotros pudiéramos lastimar el cuello y pudiéramos provocar un daño mayor. Pedimos ayuda a una fisioterapeuta y ella fue la que nos fue diciendo a nosotros cómo colocar para hacer más fácil la atención de Danone. En el caso de Claudia es otra nena con síndrome de West, pero la forma en la que ella convulsionaba no era como la mayoría de niños que convulsionan hacia adentro, ella convulsionaba hacia afuera. Entonces, ¿qué fue pasando? Que su columna fue agarrando esta posición. Para poder ella descansar en la casa, los papás se van turnando. Ciertas horas le toca a mamá, ciertas horas le toca al papá, sentados y la nena en sus piernas. Si nosotros queremos trabajar a Claudia, hacerle una operatoria, una resina, no lo vamos a lograr porque no tenemos esa estabilidad en la columna para el sillón. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? La llevamos a un procedimiento para anestesia general y cada 3 meses hacemos evaluaciones y profilaxis en la clínica de esta manera, ayudada por papás. La mejor estabilización es la que se hace con amor. Y el mejor estabilizador siempre es mamá y papá. Y existen muchas formas en las que los papis nos pueden ayudar con nuestros chiquitos. Ya sea poniéndoselos en pancita, con la cabecita para adelante, poniéndose ellos de lados, sujetando las piernitas con sus piernas y estando haciendo refuerzos positivos. El tener que atender a un chico en una clínica dental no quiere decir que si no se puede atender en un sillón, nunca lo vamos a atender. Mi princesa es una princesa que se encontró en una cuneta, estaba abandonada, ya algunas aves de rapiña la habían lastimado y se encontraron muchas laceraciones de cigarro en su cuerpo. María Ofelia, cuando oye la voz de un hombre, empieza a gritar y menos va a permitir el contacto físico. A ella, en este momento, está en un hogar de niñas con discapacidad y pues ella duerme en el piso. Le pusieron un colchón y duerme en el piso. ¿Qué fue lo que hicimos? La examinamos en el piso, como ella está acostumbrada a hacerlo. La llevamos en una primera instancia a una anestesia general, porque había que hacer tratamientos de canales, cortes para coronas, había que hacer mucho trabajo porque el descuido era mucho. Y ya después la seguimos atendiendo nosotros ya en la clínica. Aquí ya está con sus coronas. Y créanme, ella no ve. Pero si ustedes logran reflejarse en esos ojitos que no ven, pueden ver la mirada de Dios. Y es tal vez lo más bonito de la odontología del paciente con discapacidad. Que una sonrisa, un beso, un te quiero mal dicho, es de corazón. Otra forma en la que nosotros hemos atendido pacientes, pues es en sus carruajes, ¿verdad? Para que estén un poquito más cómodos, les pedimos a los papás que aparte del freno del carruaje, pues que ellos nos ayuden, porque pueden pasar accidentes.
En pacientes con autismo, el uso de orejeras que eviten los sonidos nos van a ayudar mucho porque desafortunadamente pues la turbina tiene un sonido muy fuerte. Entonces esto nos va a ayudar. El uso de ponchitos con peso también nos puede ayudar, crear nosotros ponchitos y los rellenamos de algunos granos, ¿verdad? Que puedan tener algún olor o puedan tener alguna temperatura, nos ayudan. Estos ponchitos nos ayudan no por lo que pesan, sino por el recordatorio que tiene el niño para estar descansando. La mejor contención, los brazos de mano. En niños con algún comportamiento desafiante que no se sabe si es realmente como lo han diagnosticado o si es porque están haciendo berrinche o son niños, pues como les decimos aquí, un poquito malcriados. Nosotros utilizamos mucho, uno, la contención de mamá. Lo reforzamos también diciéndole, por ejemplo, sí, le vamos a limpiar los dientes al hombre araña, como lo que todos hacemos normalmente, ¿verdad? Los brazos de Manny siempre apoyándonos. Roberto es un joven de 42 años, tiene ciertas limitaciones en la locomoción, pero se mueve, él camina, él abraza. ¿Y cuál es el único apoyo que tenemos ahí? Mami. Si ustedes ven, si él quiere, se levanta y nos bota a todos. Entonces, refuerzo positivo. Mira, eres un campeón, lo estás haciendo muy bien. Son cosas que nos van a ayudar mucho. La técnica de distracción, el refuerzo positivo, como veníamos hablando, la mirada, tener contacto visual con nuestros pacientes, recordarles que son fuertes, que son campeones, que son príncipes o princesas de Dios, nos va a ayudar. El sostén cefálico, dependiendo de la discapacidad o del diagnóstico que nosotros tenemos, muchas veces, aunque nuestro paciente no se mueva, nosotros tenemos que fijar la cabeza para poder cuidar las vértebras. Con los niños que tienen hidrocefalia, algo muy importante a preguntar es el lugar donde tienen la válvula. Y que no se nos olvide. Nosotros lo que hacemos muchas veces es pegar un masking tape en el sillón donde ponen la cabeza para recordarnos que ese lado no lo presionamos mucho porque ahí hay una válvula. Vender coquetería nos va a servir mucho. Aunque nosotros no lo creamos, nuestras chicas con discapacidad son unas coquetas. Entonces, decirle, mira, te compré este pintalabios, mira, te voy a pintar los ojos. O sea, son técnicas de manejo de comportamiento que nos van a ayudar. El poder trabajar con aromaterapia nos va a ayudar mucho a cambiar el entorno y a poder tranquilizar a los niños. La aromaterapia no es solo venir y decir, bueno, voy a poner un difusor en el consultorio y que esté oliendo a lavanda, a indian, al aroma de la predilección de ustedes que nos lo pueda relajar o sedar, sino también podemos desde la sala de espera darles un pedacito de algodón con algún aroma, crear alguna plasticina de esas que se crean con maicena y goma y echarles el aroma y que ellos estén jugando desde la sala de espera, nos va a servir mucho. Dentro de los que están aquí, pues nosotros hemos trabajado y tenemos en la clínica pues la lavanda, la naranja, el lilian, que son los que más nos han servido. Algo muy importante es saber también dónde vamos a colocar o en qué puntos podemos colocar nosotros los aromas para ser más efectivos. Y los aromas se ponen en los puntos del corazón, ¿sí? Que sería acá, acá, atrás de las orejas. Y vamos a hacer pequeños masajes en esta parte de acá, tanto en manos como en pies, para poder relajarlo. Esto no hay necesidad de lo hagamos nosotros como odontólogos, sino podemos capacitar a nuestras asistentes para que lo hagan. Recordando también que la odontología pues empieza desde la pancita de mami, podemos hacer técnicas de manejo de comportamiento como estas, donde nos va a servir para ilusionar a la nena y hacer más agradable la cita, donde podamos decirle a mamá también la importancia del cuidado prenatal que va a tener y poder tener esta dualidad y tener un paciente asegurado cuando nazca, ¿verdad?
Poder nosotros involucrarnos con el equipo multidisciplinario que atiende a nuestros pacientes nos va a ayudar mucho. Poder tener acceso a sus terapias de lenguaje, si nos permiten tener acceso a psicología, si nos permiten tener acceso al área ocupacional, va a marcar la diferencia en la atención dental de estos pacientes. Porque si nosotros tenemos un acercamiento muy grande con terapia ocupacional, es precisamente terapia ocupacional la que le va a enseñar a ese niño a usar el cepillo de dientes, ya sea adaptado o no. El poder dar sorpresas, el sorprender, el hacer sentir importantes a nuestros pacientes es muy importante. En los pintacaritas, si ustedes se dan cuenta, en este caso, él está feliz con su pintacaritas y no es el mejor pintacaritas porque está mero feito el pingüino, pero él está feliz y lo estamos haciendo importante y lo estamos haciendo sentir validado. En este caso, es una princesa con discapacidad auditiva. Nos permitieron poder entrar a su terapia con psicología porque nosotros queríamos trabajar algunos sistemas con PECs para poderle recordar y que ella tuviera una secuencia de cepillado porque ella se confundía mucho, mezclaba una cosa con otra y no la lográbamos. Entonces, logramos integrarnos a las terapias con ella y la psicóloga nos aconsejó hacer una historia social. Una historia social es como un cuento de hadas donde ustedes van a ir narrando paso a paso el viaje desde casa hasta el consultorio dental. Y les pueden ir cambiando algunas cositas dependiendo del tratamiento dental que ustedes necesiten realizar. La historia social, lo importante es que siempre tenga una recompensa, que siempre tenga mucha ilusión, que siempre juguemos mucho con la imaginación de nuestros chiquitos. El uso de PECs o pictogramas a nosotros nos ayuda mucho. Uno, porque logramos comunicar de mejor manera con los pacientes que lo utilizan, y dos, porque nos permiten crear esa secuencia. Cuando un paciente usa pictogramas, es importante que les preguntemos a los papis en qué fase van, porque nosotros podríamos comunicar directamente sin necesidad de tener al papá o al cuidador como intermediario. Por ejemplo, con mi princesa, esta muñequita era yo. Entonces ya sabían que cuando le enseñaban a la muñequita, iba conmigo. El pediatra tenía su muñequito. Todos teníamos nuestro muñequito. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros como clínica nos puede apoyar? Irle tomando fotos a toda la experiencia de la clínica, tomarle fotos al edificio o a la casa donde tenemos la clínica, a la entrada, al parqueo, si hay elevador, a la puerta del elevador, para poder anticiparnos y poder que el paciente ya conozca, incluso nos conozca a nosotros a la hora de realizar el tratamiento. Hay pictogramas que son como más avanzados, ¿verdad? Que solamente con la mirada los pacientes pueden ir discriminando las acciones y hacer oraciones. Y existen estos que también son pictogramas, que son secuencias de rutinas que nos pueden a nosotros ayudar para establecer rutinas en el lavado dental. Estos pictogramas, pues nosotros los creamos y se los damos a los pacientes, entonces ellos ya solo los pegan en el baño y mamá les va enseñando cada uno de los pasos para que no se vayan perdiendo. Este caso fue muy bonito. Diego es un paciente con autismo, es grado 2. Habíamos empezado a trabajar con pictogramas con ellos 15 días antes, y esto fue porque él no iba con ninguna urgencia. Los papás son súper aplicados, súper disciplinados. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pasó a la sala de espera, se la saltó, él mismo abrió la puerta, se entró a la clínica y se subió al sillón. Nosotros dijimos, ya la hicimos, porque aquí ya nos ahorramos 4 o 5 citas para poderlo subir al sillón. Empezamos a ver los pictogramas. Los pictogramas, nosotros tenemos que tener un juego en la clínica igual al juego que les damos a los papás. Igual en color, igual en tamaño, igual en textura. Esto nos permitió hacer una cercanía con él en la primera cita
lograr sujetar su carita, empezar a ver técnica de cepillado. En la primera cita les estoy hablando de un niño autista grado 2. Y poder empezar a hacer algunas cositas. Aquí, pues, si ustedes ven ahí la turbina, pues no fue que hiciéramos nada, sino que únicamente queríamos que él sintiera sonidos, texturas, vibración. La técnica de diga, muestre, haga, de modelamiento. Y algo que nos funcionó muy bien a nosotros fue que antes de pandemia nosotros trabajábamos también una inclusión laboral. Entonces agarrábamos niños de algunas instituciones que tenían ciertas características motoras e intelectuales y los íbamos preparando como asistentes dentales. Y pues varios colegas nos bendijeron y les dieron trabajo, ¿verdad? En el caso de Sophie, no me va a dejar mentir Leslie, que hace estar bien. Sophie era muy extrovertida, a ella le gustaba bailar, cantar, súper enamorada, ella se iba a jalar a los pacientes de la mano, ¿sí? Entonces decidimos ponerla en el área de niños, porque era donde manifestábamos más esa chispa. Algo con lo que nosotros no contábamos era el impacto que esto iba a tener en los papás de niños con discapacidad. Papás que tal vez pensaban que sus hijos siempre iban a tener que depender de ellos. Ver que sí se podía ser autosuficiente. Miren, eso le cambia la vida a cualquier papá. Entonces, nosotros tenemos también eso en nuestras manos. Mónica era una chica más tranquila, más seria, más dama, no tan parlanchina como la otra chica, como Sophie. Entonces a ella la colocamos en el área de adultos. Ella era la que nos decía a nosotros, compórtense. Hay veces que los niños llevan juguetes y esos juguetes los podemos adaptar muy bien para poder modificar el comportamiento. Por ejemplo, Alison llevó esa cámara. Entonces, bueno, tomémonos fotos, sonríe, pongámonos. ¿Sí? Te voy a tomar fotos cuando te eche aire, que te tomen fotos cuando abras la boca. Todas esas técnicas de manejo de comportamiento nos pueden servir, o bien por medio de tablets o todo lo tecnológico que hay ahorita, ¿verdad? La técnica de diga, muestre y haga. Y algo muy importante. Muchas veces nosotros decimos, ay, esa señora anda con su perrito, con su gatito, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar en lo que puede eso tener atrás. Por ejemplo, esta señora tuvo un trauma muy fuerte y perdió a su hijo. Desde ahí es una señora depresiva. Y Abby, que es la perrita, está prestando un servicio. Abby ha sido entrenada como perro de compañía, como perro de apoyo. Y en Estados Unidos, pues les dan esta credencial. Y Abby entra al avión donde van todos los pasajeros, no es guardadita. Abby puede entrar a centros de salud, Abby puede entrar donde quiera. Aquí en Guatemala yo he tenido como 2 o 3 casos que van con carta, pero no con el carnet, pero sí existen los animalitos que nos dan apoyo. La musicoterapia. Al principio dijimos, bueno, pongamos música relajada, pero es mentira porque nos da sueño. Entonces lo que hacemos es pues ponernos a cantar. Hay veces que los mismos papás llevan su música y la utilizamos para el manejo de conducta. Tener días sorpresa para nuestros niños nos puede ayudar mucho. Alquilar algunas botargas, ponérselas a las asistentes, nosotros, o ver quién se las pone, que este personaje sea quien introduzca al niño al consultorio dental, va a cambiar la experiencia de este niño hacia la odontología. No es lo mismo que nosotros enseñemos una técnica de cepillado que un patrón le enseñe, ¿verdad? Se va a fijar más, al niño le va a interesar más y va a tener más atención. Cuando hablamos nosotros de cepillado dental, tenemos que tener en cuenta que no es solo qué cepillo y qué pasta va a utilizar. Tenemos que ver la posición de la cabeza, si hay sostén cefálico, si no lo hay, cómo vamos a sostener nosotros esa cabeza. Entonces, recordarles y enseñarles a los papás. Mano atrás si no hay sostén cefálico, podemos colocarnos en un sillón que tenga algún apoyo
podemos colocarnos atrás y que nuestras piernas sirvan para ese sostén cefálico, o hay niños que ya tienen algunos aditamentos que utilizan, que esos también nos pueden servir para practicar la higiene. El terapista ocupacional juega un papel muy importante cuando nosotros queremos empezar a que un paciente con algún tipo de discapacidad motora pueda ser autosuficiente en su cepillado. Es el terapista ocupacional el que nos va a dar a nosotros luz verde. ¿Por qué? Porque ellos nos van a decir, mire, ya está capacitado para tener rotación de muñeca, ya está capacitado para poder mover el hombro, para mover el codo. Miren, la capacitación que él tiene ahorita es solo esta. Puede hacer esto. Entonces, dependiendo de eso, ya sabemos nosotros si al cepillo y colocamos alguna regla, algún tubo, algún expansor que le permita hacer este movimiento. Entonces, realmente la comunicación que nosotros tengamos con el terapista ocupacional nos va a ayudar mucho. Los cepillos dentales en nuestros chicos, al principio se creía que no se iban a poder cepillar. Y la industria pues fue creando muchos tipos de cepillo. Por ejemplo, este que es de esponjita, que normalmente se utiliza para desinfectar algunas áreas. Lo podemos meter en clorexidina, lo podemos colocar en algún enjuague con flúor y cepillar de esta manera. Después de estos empezaron a ponerle a estas mismas esponjitas ya un tubito, y eso se pueden colocar en la succión que tienen la mayoría de papás en casa, que es con lo que le sacan las plemitas, o nosotros lo podemos poner en el eyector. Ahora hay siempre esponjitas con cepillos dentales. Hay muchas formas de cómo cepillar a nuestros chicos. Existen estos que son como más sofisticados, pero igual son más caros. Y estos lo que son unos tubitos, y aquí se coloca la ampolla, ya sea solución salina, agua estéril, alguna sustancia de flúor, y pues se va presionando y con eso va limpiando y a la vez va succionando. Es muy importante que un paciente con discapacidad sepa, o enfermedad sistémica, sepa que la higiene dental para él es de vida o muerte. La mayoría de muertes en hospitales por infecciones nosocomiales es por infección de un tubo sucio, un tubo contaminado, una boca que nunca se limpió. Utilizar diferentes tipos de abrebocas, ¿verdad? Podemos hacerlo con paletas, podemos nosotros darle los abrebocas de goma, las arañitas estas que se utilizan para blanqueamiento, hacerlo por medio de mangueras. Bueno, yo creo que después está la manguera. O bien hacer los dedos de acrílico para cada papá y poder ir rotando y utilizándolos con nuestros niños. Es cuando tenemos los dedos de acrílico con nuestros pacientes, pues nosotros pedimos que nos lo tiren a cada consulta y ese es el abrebocas que nosotros utilizamos. Y estas son las mangueras que yo les digo, es la transparente. Son mangueras atóxicas, esas las podemos conseguir incluso en CEMAC, ¿verdad? Donde vendan mangueras, solo tenemos que tener presente el corte que se le hace en este extremo para que poco a poco podamos ir haciendo esto. ¿Sí? ¿Metiéndolo? Lavamos un lado de la boca y la rotamos para el otro lado. Empezamos con la manguera de menor calibre y poco a poco vamos aumentando el calibre para ayudarnos a lavar los dientecitos. Hay otros chicos que tienen algún tipo de mordelones, que eso también nos puede ayudar. Cuando nosotros ya conocemos el tipo de prensión, vamos a empezar a crear ciertas modificaciones para el cepillo. Por ejemplo, esta es de foamy. Copiamos más o menos las divisiones que hay entre los deditos y vamos nosotros rodeando ese cepillo de dientes de foamy, copiando esos deditos. No siempre, bueno, nunca, la primera adaptación que uno hace queda perfecta para el paciente. Es ya terapia ocupacional y mami diciendo, no, fíjese que quedó como muy gorda, no, fíjese que se me zafa. Entonces ya dependiendo de esos comentarios, vemos si hacemos alguna pulsera con velcro o ver realmente qué modificación le podemos hacer a ese cepillo. El cepillo en tricabeza, al principio era un cepillo exclusivo para perritos. Ese fue realmente el origen del cepillo.
y después se empezó a usar en niños con autismo. Y eso era porque con un solo movimiento lográbamos limpiar las 3 superficies del diente. Hoy en día se utiliza este tipo de cepillos para pacientes con cualquier tipo de discapacidad motora. El poder adaptar los mangos los podemos adaptar incluso con el silicón. La silicona que nosotros usamos para tomar prótesis, la podemos hacer. Miren aquí qué fue lo que se hizo. Se copió el tipo de prensión del paciente para que ya ese paciente pueda ejercer su cepillado dental. Los hemos logrado hacer también con foamy moldeable, pero los tenemos que forrar o los tenemos que barnizar porque con el tiempo se va poniendo feo y como se moja y todo eso, pues no nos ha funcionado muy bien. En la actualidad, pues ya hay casas comerciales donde los cepillos se pueden doblar, pero si no, pues con calor nosotros podemos ir haciendo angulaciones al mango de los cepillos, podemos ir poniendo pelotas, manubrios. Miren, aquí por ejemplo era con una correíta que nos permitía agarrar de aquí el cepillo dental. Los cepillos eléctricos, nosotros sí los recomendamos, solo si son, la limpieza es realizada por papá, mamá o cuidador. Un niño para un cepillo eléctrico pues podríamos causar una enfermedad periodontal en alguna piececita porque normalmente los dejan ahí presionados y más con un niño con discapacidad. En el uso de pastas, pues nosotros no es que nos hacemos con una sola pasta. Nosotros lo que hacemos es ver qué necesidades tienen nuestros pacientes. Por ejemplo, en pacientes con síndrome convulsivo, que nosotros veamos que están medicados con muchos antiepilépticos, son niños que muy fácilmente pueden tener una hiperplasia gingival asociada a medicamentos y a placa bacteriana. Entonces preferimos pastas que tengan clorexidina. En la mayoría de nuestros chicos, nosotros preferimos alguna pasta que tenga Retaldent o que tenga algo que nos ayude a desmineralizar, porque aunque existen muchas técnicas, son niños que tienen hospitalizaciones a repetición, incrementos de medicamentos a repetición, entonces la desmineralización dental también está presente. El uso de un hilo dental para una persona que ya tenga un poquito más de motricidad adaptado. Y estos cepillos realmente a nosotros nos han ayudado mucho, son los ZBite. Los ZBite son una especie de cepillo plástico, algunos tienen vibración, otros no, y nos sirven para trabajar musculatura. Con ellos podemos trabajar lengüitas perezosas, algo de hipotonía muscular, y nos va a ir muy bien, porque es solo de enseñarle a los papás cuál es el uso adecuado del cepillo y nos va a ayudar a disminuir la incidencia de respiradores orales. Hace algunos años ya todo lo que son juguetes y todo, empezaron a hacer ciertas muñequitas que tienen algunas discapacidades. Eso es porque existe algo que se llama imagen al espejo. Por ejemplo, yo me voy a sentir mejor con una par que sea chaparrita, morenita, gordita, muy similar a mí, con una modelo colombiana de pasarela, ¿sí? Nosotros siempre tratamos de buscar el apoyo en similares a nosotros, ya sea en carácter, en forma de ser, en el aspecto físico. Entonces, esta imagen en el espejo se buscó con estos niños. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, Sarita. Con Sarita necesitábamos crear un expansor. Sarita es una nena fisurada y necesitamos expandir un poquito el ano. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se empezó a trabajar la expansión por medio de acetatos y se le puso un hilito dental por si ella se botaba el expansor o algo así en el cachetito. Y se le puso también a la muñeca. Esto se hace en niños, ¿verdad? Las técnicas de cepillado, de motivar a los niños con cepillado. Adrián es un niño que no le gusta el sonido, entre comillas. Puede tener el musicón que él está bailando y no le importa. Pero si uno se coloca a la par y le habla,
¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Le inventamos de que nuestros rollitos de algodón era para que él no oyera nada y que todo iba a estar muy bien. Entonces, todas sus atenciones son con los rollitos de algodón. ¿Sí? Técnicas, como les decía, para trabajar un poquito de hipotonía muscular. Y este es el caso de Ana Cristi. Ana Cristi es una nena que vive en Zacapa con diagnóstico de parálisis cerebral, 12 años. Recibimos una llamada de una paciente, de una doctora de allá, y nos dijo, no sé qué hacer. La nena tiene gusanos en la boca. Nos llevaron a Ana Cristi y encontramos esto. Y encontramos esto. Si ustedes ven, hay unas cosas blanquitas. Esos son gusanos. Eran larvas de gusano que tenían en la boca. Y pues me parecía ser una infección provocada por mosca, pero de igual manera había que ver lo del gusano barrenador, que en ese tiempo estuvo muy de moda. Ana Cristi es una paciente que normalmente está con boquita abierta. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos hacer? Ana Cristi es una nena con problema cardíaco, síndrome convulsivo, parálisis cerebral y problema renal. No era candidata para poderla llevar a quirófano, hacer una debridación en quirófano sin que tuviera ningún riesgo. Entonces, lo que se hizo fue colocar vaselina. Se colocó vaselina para poder tapar la entrada de aire a esos gusanos y que los gusanos fueran saliendo poco a poco y nosotros poder retirar esos gusanos. Miren, si ven ahí se ven los gusanitos. Miren esto. Para poder retirar los gusanos, nosotros contamos 82 gusanos completos, más los que no sacamos completos. Nos llevaron 4 días, 4 mañanas y 4 tardes en estar haciendo esto. Y pues para casa, pues nosotros necesitábamos algo que nos ayudara a regenerar esa encía. Y fue pues por eso que mandamos el ácido hialurónico con algún componente de clorexidil. ¿Por qué mostramos estos casos? Porque si son casos que como odontólogos decimos, ah, no, yo nunca he visto esto, porque yo en mi vida había visto eso también, ¿verdad? Y decimos, ah, no, llevémoslo o mandémoslo, o que vaya al hospital, o que vaya a algún lado. Esta chica pudo haber muerto, no solo porque ya no quería comer, porque estaba convulsionando más, sino que imagínense que algún gusanito de eso se fuera a su sistema sanguíneo o a su sistema nervioso central, hubiéramos empeorado más. Entonces, ¿qué quisiera dejarles yo con esto? Que cuando no sepamos, preguntemos, que nos atrevamos a preguntarles a otros especialistas, a colegas que tengan más experiencia que nosotros en este tipo de pacientes. Ahí está. Y así fue como terminó, ¿verdad? Y ella es Ana Cristina. Bueno. Este caso lo traje así rapidito, no es de manejo de comportamiento, pero sí pensé que era importante saberlo. Algunas veces nos pueden llegar a nosotros bebecitos recién nacidos con algún tipo de fisura labiopalatina, que los papás digan, miren, no lo puedo alimentar, la leche se sale, no logramos que aumente de peso. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer nosotros nuestras propias cubetas individuales, ¿verdad? Hacer nuestra cubeta final, como lo hacemos en prótesis, ¿sí? Tomar impresiones. Cuando no tenemos como mucho expertise, es mejor tomarlas con silicón. O si no tenemos, pues las podemos tomar con alginato, pero con un alginato que sea duro y siempre cubrir con una gasa la parte donde está la fisura para que ese alginato no se nos vaya. Remodelar el modelo y empezamos nosotros con nuestros acetatos, ¿verdad? Para ayudarlo a él a que pueda alimentarse. Este es otro caso, es el caso de Chusito, es un niño con una fisura palatina compleja. ¿Por qué es compleja? Porque normalmente las fisuras palatinas llegan hasta aquí, hasta el proceso nasal. Es rara una fisura que llegue hasta ojito o que sea lateral. A él se le mandaron a hacer los obturadores palatinos, no porque la fisura fuera muy amplia, sino porque el paso de saliva estaba quemando el ojo.
Miren, se le hace el obturador. Este lo tomamos con alginato. Y si ustedes ven, ¿qué fue lo que hicimos? Lo tomamos acostado, aseguramos la cubeta y posicionamos. Miren, lo sentamos, siempre teniendo nosotros el control de cabeza. Este deschecito. Cuando nosotros utilizamos algún tipo de plaquita en nuestros pacientes, tenemos que estar conscientes que esas plaquitas muchas veces pueden crear aftas, pueden crear fueguitos, entonces siempre tenemos que cubrirlos de alguna manera o decirle a los papás que pueden utilizar, ¿verdad? Y pues este chocito al día de hoy lo tenemos ya en quinto primaria, es uno de los mejores estudiantes de un lugar que se llama Chantla, que está en Huehuetenango. Un nene que de verdad, pues si hubiéramos visto, pues no tenía mucha posibilidad, pero el trabajo multidisciplinario y pues sobre todo Dios, pues lo tiene así, ¿verdad? Este es el caso de Mario. Mario ya llegó grande con nosotros. Mario llegó de 46 años, es un niño con labio y paladar fisurado, no hubo formación de ojitos, y al no haber una formación de ojitos, lo que hizo fue que su carita se distorsionara un poquito. Se empezaron a trabajar algún tipo de expansión maxilar. Al mismo expansor, pues le pusimos algunos dientes para poderlo motivar a él un poquito. Y cuando ya teníamos una expansión aceptable y también que ya el hueso ya no nos permitió mucho, pues le pedimos a la doctora Marianeles, que también es parte de la clínica, pues que nos ayudara con un tipo de prótesis. Tal vez no es el caso que nos quedó estéticamente mejor, una superoclusión, pero es una prótesis que le permite comer, que le permite reír, que le permitía una mejor calidad de vida. Dar premios, dar sorpresas. Lo que hacemos nosotros es de que a veces les decimos a los papás, mire, tráigame un regalo que sea así, ¡wow! Y me lo esconde y me lo da a escondidas. Entonces después nosotros venimos y con sombrero ajeno les decimos, mira lo que te compré, ¿verdad? La cosa es ir viendo cómo estos niños pues van queriendo ir a la consulta. Hacer actividades con nuestro equipo, celebrar cumpleaños, hacerle la bulla. Muchas veces nos ha pasado que tal vez entra un niño que está de cumpleaños y la sala de espera está llena con los otros pacientes que ven mis colegas y ¡miren, un aplauso en su cumpleaños! Y todo, ¡bravo! Y eso llena, eso amarra, eso incluye a los pacientes. Con relación a esto, fíjense que nosotros tuvimos un niño que es un niño de muy escasos recursos y lo llevó esta organización. Afuera había un paciente de uno de los doctores de mucha plata es mucha plata. Vino, entró el señor y le dijo, mire doctora, el presupuesto del nene, ¿de cuánto es? No, mire, a él no se le cobra. Déjeme bendecir. ¿Sí? Y el dinero que se va a ocupar para otro chiquito que pueda ir igual. A nuestros pacientes también les sirve darse cuenta que ellos están bien y comparar a sus hijos en estos casos. Y a los niños les va a servir también para ser agradecidos. El poder hacer un poco de odontología domiciliar nos va a ayudar a poder conocer el entorno de nuestro paciente. No es lo mismo que nosotros le digamos a los papás, mire, usted lo sienta, lo inclina un poquito, le lava de esta manera la boca y que él se haga. Si nosotros no conocemos realmente el ambiente, no sabemos dónde le lavan la boca, no sabemos si es en la cama, si es en la pila, si tienen baño, si no. Entonces, el conocer dónde nuestros pacientes viven, pues nos sirve. Este es Danone, ahorita es un angelito, es un niño con hidrocefalia, igual no había formación de ojitos, labio y paladar fisurado y hemofílico. Era el casito que les enseñé con la licenciada. Ella nos iba a enseñar a nosotros cómo acostarlo, cómo ponerlo, ¿sí? Y algo muy importante, nosotros conocíamos el diagnóstico de hemofilia. A él normalmente le estaban poniendo transfusiones
era un niño que también tenía una hematología muy baja, que era anémico. Entonces, cada vez que nosotros los citábamos a la clínica, ellos ya sabían. Ese mismo día hacíamos una hematología, ese mismo día tomábamos signos vitales, porque algunas veces, aunque la hematología estuviera bien, la presión estaba súper alta o súper baja. Nosotros tenemos también que cuidar a nuestros pacientes, entender de que nuestros pacientes son seres íntegros, completos, que no son solo boca y que los tenemos que ver como seres integrales. El casito de Jessica, un casito muy similar. Con Jessica, algo importante fue, nos la llevaron igual para hacer un obturador palatino, pero a la vez un oftalmólogo empezó a hacer expansores oculares. Lo que no se tomó en cuenta a la hora de hacer los expansores oculares era que la mamá no hablaba español. Y el doctor le dijo, miren, solo los pone así, los lava y ya. Y pues al final tuvimos que ser nosotros quienes explicaran toda la técnica del uso de expansores y le creamos pues los mejores lentes de protección que hay con 2 copitas de esas con las que medimos el alquinato, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que tratar de preguntar si hay un paciente que no entendió algo con algún otro médico, pues animarnos a preguntar, a hacer, a sugerir. Y pues comentarles que súper feliz, que la odontología para mí ha sido la mayor bendición que Dios me ha dado, que hemos podido pues tal vez no bendecir, sino dejarnos bendecir por estos niños. Y le agradecemos mucho a Dios el poder tener Fundas Sonrisas, ¿verdad? Que es nuestro canal por medio del cual nosotros le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da. Poder nosotros tener acceso a ciertos hogares, a ciertas casas de niños con discapacidad, nos permite también eso, poder ir monitorizando poco a poco la salud dental de nuestros chiquitos. Y pues recordarles que manejar la conducta no es controlar, es enseñar y es acompañar tanto a nuestros chicos con discapacidad o normotípicos. Y pues en algún momento hay pacientes que se nos salen de las manos y es aquí donde trabajar en equipos multidisciplinarios nos va a apoyar mucho. Por eso ahora le dejo la palabra al doctor Gordillo, que realmente es para mí un honor y una bendición trabajar con él. Créanme que para mí es el mejor anestesiólogo y el mejor amigo del mundo. Gracias. Escucha, todo bien. Vamos a tener 6 años. La tercera, no me invitado para compartir con ustedes esta charla. Como bien dice la doctora, cuando las clínicas normales fallan o cuando los procedimientos son muy extensos, caso de trauma, en caso que el paciente tenga de muy lejos y no haya tiempo de hacer citas sucesivas, la mejor alternativa y la más segura es usar la anestesia general. Entonces vamos a platicar algunas estrategias sobre qué hacer con pacientes con discapacidad
con divergencia, neurodivergencia o como comorbilidad médica, para obtener unos buenos resultados. Los objetivos de la charla son bien sencillos. Primero, comprender el perfil real de cada paciente o de los pacientes con discapacidad en general. Identificar los criterios adecuados, cuándo está indicada la anestesia y cómo aplicarla con seguridad. Es diferenciar entre el riesgo real y los mitos. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por mitos, por lo que le pasó a fulano, que le pasó a sutano, lo que pasó allá en aquel pueblo donde pasó algún accidente. Vamos a hablar de qué realmente es la anestesia en este tipo de pacientes. Y algo bien importante que mencionó la doctora, fortalecer el trabajo interdisciplinario. La seguridad no es una opción. Es el fundamento sobre el cual vamos a trabajar con confianza. ¿Cuál es la realidad clínica del contexto actual? Cada vez más es más frecuentemente llegan a nuestro consultorio pacientes con algún tipo de discapacidad. No es que esté de moda el autismo. El autismo ha existido siempre, pero ahora las familias los han hecho más visibles. Estos niños ya no se les aísla. Estos niños ya son parte de nuestro entorno. Cada vez llegan más niños, sobre todo autistas, a la clínica. Pero aparte de autistas, hay otro tipo de síndromes o problemas que están relacionados con la divergencia o la neurodivergencia. ¿Qué pasa con estos niños? Que muchos de ellos presentan comorbilidades, algunas leves, algunas significativas. En caso de niños autistas, realmente son niños normales, excepto el autismo. Pero ¿qué pasa? Nos da temor a atenderlos. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cómo manejarlos. Y no sabemos cuál es la realidad de estos chicos. Entonces, en este caso, una planificación adecuada puede transformar ese riesgo, ese temor, en seguridad. Estos pacientes en realidad no son más difíciles. Lo que necesitamos es hacer un enfoque real y distinto con cada paciente, adaptado a cada paciente. ¿Cuál es el paciente, el perfil de este paciente? Estos pacientes tienen trastornos en el neurodesarrollo, la mayoría de ellos son autistas, o muchos de ellos tienen capacidad intelectual. Hay síndromes genéticos, el más frecuente es el síndrome de Down, pero hay otros síndromes que vemos con frecuencia en la clínica. Y muchos de ellos, además de su problema neurológico central, también tienen problema neurológico periférico. Muchos de ellos sufren epilepsia, muchos de ellos tienen recetados anticonvulsivantes crónicamente o algún otro tipo de medicación. Algunos de ellos tienen cardiopatías, algunos otros alteraciones respiratorias o incluso una cosa muy frecuente es que puede ser el flujo. Hay una cosa muy importante que todo esto gira alrededor del diagnóstico, la medicación y la familia.
sea, muchas veces tenemos que conocer no solo al niño, sino que qué medicamentos toma y cómo interactúa la familia con todo esto. Hay una cosa muy importante, no olvidar que no tratamos diagnósticos, tratamos personas y tratamos contextos históricos y el contexto familiar. También es correr versus el riesgo percibido. Y esa parte es una lección que muchas veces nos van a enviar. Muchas veces tenemos temor a lo que desconocemos, pero si nos tomamos el tiempo de conocer a nuestro paciente, nuestros síntomas, su medicación, su familia, su entorno, ese miedo va disminuyendo. Entonces ya tenemos un paciente real. Una cosa que es bien importante es el temor a la anestesia general. Y déjenme decirles que actualmente los estándares modernos hacen que la anestesia general sea una técnica muy, muy segura. ¿Qué es lo que va a determinar eso? El estado clínico actual del paciente. El paciente puede ser un paciente que tiene una comorbilidad grave, pero si el paciente está bien tratado, tiene sus médicos especialistas que lo atienden, su familia y su entorno se preocupan por tener a ese niño en buenas condiciones. En determinado momento vamos a tener un paciente con una comorbilidad, pero que su estado clínico en ese momento es el adecuado para que pueda ser una anestesia general segura. Y a veces postergar un tratamiento mental puede ser más peligroso para la vida de un paciente que enfrentar y contraponerse al temor de complicaciones en una anestesia general. Que como les digo, en el entorno actual tiende a ser un procedimiento bastante seguro. El conocimiento transforma el miedo en criterio clínico. Para esto es importante conocer esta tablita, los criterios de ASAM y la Asociación Americana de Anestesiología, adaptada para odontología. Palabras sencillas. ASA 1, paciente sano, sin enfermedad sistémica. Dentro de este criterio entran la mayoría de los pacientes autistas, con pacientes sanos. Paciente asado, una enfermedad leve controlada. Puede ser un paciente que es asmático, que es alérgico, tiene un problema cardíaco leve, pero está controlado, que no pone en riesgo su vida. Paciente Alzheimer, un paciente que tiene una enfermedad sistémica mayor, que es diabético, que tiene una cardiopatía un poquito más extensa, problema renal, pero igualmente que está en una fase estable. Entonces, no importa si ese paciente o qué condición tiene ese paciente, si está bien controlado, está estable, nos lleva a un paciente que podemos atender en clínica. Pacientes a 4 es un paciente un poquito más grave, que es una enfermedad que amenaza la vida. Y ese paciente sí, exclusivamente debemos manejar en un entorno hospitalario. No es que no lo podamos manejar. Es un paciente que sí presenta un mayor reto y que tenemos que tener una planificación mayor para prevenir complicaciones.
La discapacidad no define la salud, lo define el estado clínico del momento en el que vamos a llevar al paciente a quirófano a efectuar el tratamiento. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Optimizar el estado del paciente en cuanto al alza que tenga, optimizar su estado de salud para que en el momento que tengamos que intervenir con él, interactuar con él, esté en estado óptimo. Entonces, clasificar correctamente es el primer acto de seguridad. Para esto nos vamos a valer de una evaluación preanestésica, que no debe ser una cosa muy complicada. Es algo que podemos estar haciendo mientras platicamos con la familia, observamos al niño, le agarramos la manita. En fin, en una primera sesión vamos a observar qué tan estable o no es el paciente, qué tan bien o no tiene controladas sus enfermedades crónicas, qué tan bien o no toma sus medicamentos, qué tan bien o no reacciona a esos medicamentos. Tenemos que evaluar antecedentes respiratorios o infecciones respiratorias recientes. Como le decía, muchos de esos pacientes tienen reflujo, y el reflujo los predispone a problemas respiratorios, desde irritación en la orofaringe hasta aspiración que les puede llevar a laringoespasmo o broncoespasmo con problemas asmáticos. Entonces es importante identificar estos antecedentes, detectar banderas rojas antes del procedimiento. Digamos que los papás no se preocupan mucho por el niño, no cumplen su medicación, descuidan a veces el paciente. Esto nos alerta a que tenemos que dar mucho énfasis y tratar a la familia integral y no solo al paciente, para que cuando nos lo lleven, el paciente esté en óptimas condiciones. Entonces, la mejor anestesia comienza con una buena evaluación. Protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad son los que van a determinar que trabajemos confiados y seguros. Entonces, la principal o el principal problema que se presenta en clínica o en hospital son complicaciones respiratorias. Contrario a lo que se dice, a lo que los periodistas dicen, que se puso de anestesia, que se intoxicó, que dieron más anestesia necesaria. Esto no es así. El principal problema es la vía aérea. Entonces, tenemos que prestarle especial atención a eso. Pacientes que tienen formaciones, operaciones, pérdidas, falta de cuestiones. Estos pacientes obviamente van a tener más riesgo de tener un manejo de la vía aérea. Pacientes que no abren la boca, pacientes que tienen mal manejo de secreciones. Entonces, por eso tenemos que preverlo antes de llevarlo a la anestesia. Monitoreo continuo. El principal de todos, la oximetría. Hasta hace un par de años, la Asociación Americana aceptaba que se trabajara perfectamente solo con la oximetría. Paulatinamente han ido aumentando más parámetros a medir. Puede ser la carbonografía, el electrocardiograma y la presión arterial. Pero esto no es esencial en todos los pacientes. Pacientes años, oximetría es
es estándar. Otra cosa importante, el personal con el que trabajamos. En mi caso, yo siempre trabajo con mi asociada, Elisa Preferencia. Ella es una persona muy capacitada, tiene varias especialidades, aparte de ser tanto Europa y de ser también técnica de general. Ayuda mucho. Tenemos años de trabajar juntos. Ayuda tanto a identificar posibles riesgos como a manejo del paciente. Entonces, rodearse de un personal entrenado sanitario experto en las técnicas de trabajo también ya nos conocen, ya saben cómo trabajamos, ya saben cómo ayudarnos, ya saben qué es lo que pedimos, ya saben qué tienen que hacer. No simplemente se esconden o se hacen un talento, colaboran junto con nosotros. Es importante eso. Y otra parte importante es un plan de contingencia. Como les digo, no es frecuente, pero puede pasar que haya alguna complicación, tener un plan de qué hacer, a dónde nos vamos a referirse, a referirnos. Si tenemos un sistema de transporte, si tenemos alerta médica, si tenemos algún hospital cercano, en fin, tener una logística ya para planificar por operación, no estar bloqueando a última hora. Y la otra cosa que es importante, comunicación, que el odontólogo y la anestesiólogo, no guardarnos secretos, no decir, bueno, mejor no le cuento esto al anestesiólogo porque si nadie no va a querer darle la anestesia, y no, trabajar en equipo, poner todo en el asador para saber qué tipo de paciente tenemos. Y no solo el trabajo del equipo odontólogo anestesiólogo, también el equipo médico, ya sea pediatra, internista, nefrólogo, neurólogo, que atiende a nuestros pacientes. Tener comunicación con ellos, porque ellos son los que van a entregarnos a un paciente en óptimas condiciones para que nosotros trabajemos con seguridad. Este es un quirófano donde trabajamos en Zacapa, una fundación muy bonita. Ellos tienen de todo, no tenemos problemas para trabajar en un entorno seguro. Sin embargo, en la clínica, básicamente podemos tener exactamente lo mismo. Una camilla, una máquina de anestesia, monitores, oxígeno, equipo de succión. Básicamente ese es el equipo que necesitamos para trabajar con seguridad. Equipo de lavar y esterilizar nuestro instrumental, equipo de recuperación, personal que esté capacitado, que pueda atender a nuestros pacientes de recuperación. Aquí es importante que les haga un comentario especial. Trabajar en anestesia en odontopediatría o en pacientes de odontología no es igual que trabajar con pacientes para cirugía general. La técnica varía un poquito, levemente, pero varía. Sobre todo que no necesitamos a un paciente casi en coma para poder trabajar. Estos pacientes se pueden trabajar en un nivel de anestesia un poquito más superficial. Esto yo lo he ido aprendiendo con la práctica, ya prácticamente 30 años de estar trabajando con pacientes en clínica, en odontopediatría y en ontología, y hemos descubierto que aquí menos es más. Trabajar pacientes menos profundamente dormidos, más seguro, y nos permite que el paciente regrese
se recupere más rápido de la anestesia. Entonces, quienes han trabajado conmigo se han dado cuenta de que nuestros pacientes se recuperan pronto. Y yo no me despego del paciente hasta que lo entrego en óptimas condiciones. Muchos colegas que no se dedican exclusivamente a la ortopedia o la anestesia clínica, muchas veces hablan con mucha prisa y tratan de medio despertar al paciente. Lo dejan medio ahí, apenas despertando y quizá eso aumenta el riesgo. No permitamos que si trabajamos con algún anestesiólogo, trabaje en esa forma. Somos un equipo. La responsabilidad no es solo del odontólogo, es solo del anestesiólogo. Es una responsabilidad compartida. Trabajamos en equipo y tenemos que estar cómodos. Tanto el odontólogo como el anestesiólogo trabajando de esa forma. Entonces, esa parte es crucial y es una parte donde suelen presentarse complicaciones con frecuencia. Complicaciones potenciales. Aparte de la mayoría de complicaciones son leves. La mayoría son inmediatas. El niño despierta desorientado, agitado. La agitación posanestésica es frecuente, pero es pasajera, no más de 45 minutos a una hora. Y no deja ningún tipo de secuela, salvo que descuidamos al niño en esa etapa de agitación. Se cae y se golpea. Entonces es importante tener en cuenta esa parte. La otra complicación leve y frecuente, la náusea y el vómito, que también es una cosa pasajera y que es fácil de controlar. Y ahí, las demás complicaciones están relacionadas con la vía aérea y la respiración. Entonces, vigilar, mantener siempre el oxímetro, vigilar que nuestro paciente esté respirando bien, no abandonarlo y dejarlo ahí acostado y verificar que no respira. Como les digo, en mi caso yo trabajo con una anestesia de un nivel adecuado para trabajarlo, pero no muy profundo que vaya a aumentar los riesgos. Dejar que el paciente respire solo es importante y controlar que esté respirando bien antes, durante y después del procedimiento. Complicaciones mayores, deshidratación, hemorragia, broncoespasmo, laryngoespasmo, en fin, ya esas son complicaciones que estamos atentos a prevenirlas y ya nos comieron, podemos manejarlas sin que se conviertan en complicaciones mayores. Lo que les decía de la responsabilidad compartida, la responsabilidad no es solo del odontólogo, ni es solo del anestesiólogo, son una responsabilidad compartida. Y contemos que el paciente es realmente el protagonista, no el especialista. No va a haber un especialista y sacando un pecho. No, primero el paciente. Vigilemos al paciente y vamos a tener menos aplicaciones. Cuando trabajamos juntos, la seguridad llega a ser inmediata, se convierte en una realidad. Como les digo, las aplicaciones realmente son raras y cuando hay son leves.
Estamos terminando ya con las cuestiones. Cuando decía la discapacidad, no define el riesgo, lo define el estado clínico en el momento de tener a nuestro paciente. La evaluación preoperatoria es rigurosa y reduce las complicaciones. La planificación es todo. Transforma la incertidumbre en seguridad. El trabajo interdisciplinario, los mejores resultados clínicos. Nuestros pacientes con discapacidades no necesitan que no los trabajemos, por el contrario, necesitan que los trabajemos de una forma mejor. La excelencia clínica es la unión entre criterio clínico, el criterio científico y humanidad. La discapacidad no es fin en riesgo, no es fin en estado clínico. Tenemos que hacer la otra diapositiva. Esto es muy importante. Tener compromiso con la seguridad, con la excelencia clínica y con la atención digna de esos pacientes. Sigamos construyendo una ontología más segura, pero sobre todo más humana y mejor preparada. Cambiamos el conocimiento, planificación, humanidad, transformamos conocimientos en confianza. Aquí abajo está mi número de teléfono. Quisiera contactar. Esta es una de nuestras pacientitas de Zacapa. La primera vez que la vimos, ella iba terrorizada. Ahora es una paciente que colabora mucho, que nos ha ganado cariño a todos. Y hay una cosa que mencionó la doctora. Nosotros a veces vemos a un paciente con discapacidad y pensamos que no nos entiende, pero nos quedamos realmente admirados que esos pacientes entienden mucho más de lo que nosotros creemos. Lo importante es conectar con ellos. Cuando logramos conectar con ellos, tenemos pacientes que son muy, pues, la mamá de la doctora. Muchas gracias.